ustedes usan eso, pueden encontrar nuevos nichos de mercado que hasta hace unos meses no existían para las plataformas de Apple. En librerías, y no solamente en librerías oficiales, algo muy interesante que ha pasado en la comunidad de estos años es que la parte open source ha crecido exageradamente, a pasos exagerados, ¿no? No sé si ustedes conocen un índice de ranking de lenguajes que se llama TOB. Es un índice que calcula qué tan popular es un lenguaje basados en cuántas preguntas hay en Stack Overflow, cuántos proyectos open source hay en GitHub, en SourceForge, cuántos tweets hay, cuántos posts en Words de Facebook hay sobre ese lenguaje, etcétera, etcétera. Objective-C pasó de ni siquiera figurar en ese ranking a estar en el primer lugar, disputándoselo siempre por Java. Un mes está Java, un mes está Objective-C. Entonces, de ese tamaño ha crecido este mercado. Entonces, mi consejo, y lo que vamos a ver aquí es esto, ¿no? Tenemos ahora sí que investigar el lenguaje porque lo tenemos que hacer. Apple ya dijo, va todo para allá y todo va a ir para allá, aunque ahorita les voy a hablar un poco de los puntos finos. Investiguen las herramientas nuevas que hay, investiguen los APIs y las librerías de terceros, no solamente los de Apple, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con el objetivo de esta charla, que es el lenguaje Swift. Entonces, cuando Craig Federighi anunció Swift, básicamente dijo esto, ¿no? Si recuerdan las slides que aparecieron en ese momento, decían, bueno, es Objective-C, pero sin C. Entonces esa fue la primera misteriosa slide que pusieron. Tiene una sintaxis simple, que ya veremos qué es lo que es sintaxis simple. Es un lenguaje moderno. De hecho, si ustedes entran a la página oficial de Swift, sigue diciendo eso, ¿no? Sintaxis simple, lenguaje moderno. Es más rápido que Objective-C, ¿no? Se también anunciaron cosas así. Y bueno, pues realmente la tarea de nosotros es investigar hasta qué punto es esto verdad o cuáles son los puntos finos de estas afirmaciones. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo logras un Objective-C sin C? ¿Alguien reconoce este logo? Este logo es un proyecto open source que en su momento patrocinó Apple, que se llama LLVM. Es probablemente el proyecto open source patrocinado por Apple más importante que ha habido. LLVM es un compilador. Hasta hace poco, el único compilador para plataformas C open source confiable era GCC. No sé si han oído hablar de él. Para mí GCC es el proyecto open source más importante de la historia. Linux todavía no le llega. Creo que sí lo va a llegar a hacer, sobre todo de la mano con Android, pero hasta ahorita GCC para mí es el proyecto open source más importante. ¿Por qué? Porque es un compilador de C. ¿En qué está hecho todo lo que usamos? En C. ¿En qué está hecho Linux? En C. ¿En qué está hecho OS X? En C. ¿En qué está hecho iOS? En C. ¿En qué está hecho el compilador de Java? En C. ¿En qué está hecho el compilador el intérprete de Ruby? En C. Excepto la plataforma Microsoft, que tiene su propio compilador de C. Todo lo demás lo tenemos gracias a GCC. Y la primera versión de iOS estaba compilada en GCC. Pero el problema de GCC es que ya tiene muchos años, ¿no? Entonces, en el año 2000 precisamente, hace 14 años, ese personaje, Chris Lattner, estaba haciendo su investigación doctoral en la Universidad de Illinois. Y Chris Lattner quiso crear algo que él llamó optimizador para el compilador. LLVM empezó como eso, era un módulo que tomaba el código ya compilado y lo optimizaba. Y podía tomar el código de GCC, de hecho en un principio así era. Se metió a trabajar a Microsoft, Chris Lattner, y empezó a hacer trabajo para compilar las plataformas de Microsoft con el LLVM y optimizarlas. Pero en el transcurso se dio cuenta que necesitaba crear un compilador que no fuera GCC, C. Entonces cuando veo, bueno, pues tengo que cubrir C, C++ y Objective-C, porque también GCC tiene soporte para Objective-C. Entonces empezó a preguntar a la gente de Apple cómo funcionaba Objective-C, etcétera, etcétera. Y total, Apple le interesó mucho el trabajo. Él era becario en Microsoft, no un empleado de planta. Entonces cuando terminó su tiempo en Microsoft se fue a trabajar a Apple. Y Apple fondeó ese proyecto. ¿Y qué logró con fondear ese proyecto? Una plataforma que pudiera crecer al ritmo que necesitaba crecer a ellos. Hace rato ya Erika Fonseca habló del ritmo que ha crecido los smartphones aquí en México. Pues multipliquen eso por 1000 y es el ritmo que ha crecido a nivel mundial. Entonces Apple, cuando empieza a sacar el SDK y empieza a ver un montón de desarrolladores, se dio cuenta que Objective-C tenía que evolucionar.
La única forma de evolucionarlo era hacer a un lado TCC y utilizar C-Lang, que es el compilador creado por el equipo de Chris Lattner para la familia de Objective-C y de C y de C++. Pero hay un problema muy importante con Objective-C. Que Objective-C es un superconjunto de C y de C++. ¿A qué se refiere eso? Todo código C válido y todo código C++ válido es código Objective-C válido. Entonces es un lastre muy grande, porque no puedes evolucionar porque esas plataformas todas C y C++ son grandísimos. Entonces no puedes meter cambios que rompan la compatibilidad con esas otras lenguajes. Lo que sí fueron haciendo a partir del 2012 con iOS 6, iOS 6 ya está compilado con C-Lang, con LLVM, OS X ya está compilado con C-Lang y LLVM, lo que nuestras aplicaciones ya están compiladas con C-Lang y LLVM. Entonces básicamente lo que logró Apple fue sacar un proyecto open source que va a reemplazar al proyecto open source más importante de la historia, en 14 años. Un trabajo de muchos años, porque así de importante es. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál era? Objective-C sin C. Y lo lograron hacer gracias al LLVM y gracias a Chris Lattner. Chris Lattner, básicamente lo que pasó con él fue, él es ahora el líder en el área de tools de Apple. El área de tools es los que construyen el compilador, los que construyen el Xcode, el profiler, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo ellos lo hacen en C++. De hecho, el LLVM está hecho en C++. Llegó un punto en que Chris Lattner dijo, no más, ya. Estoy harto de C++, ¿no? Tiene un montón de problemas, se tarda mucho en compilar, la sintaxis es súper complicada. Dijo, si ya tengo el LLVM, me voy a poner a chambear en hacer un reemplazo de C++. Algo que yo pueda usar dentro de mi equipo de trabajo de tools para hacer lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacen? Sistemas operativos, compiladores, IDEs, etcétera, etcétera. Y creó Swift. Hace, me parece que 3 años mencioné en su blog. Y fue creando Swift poco a poco, se lo presentó, ese tipo de trabajo les gustó, y poco a poco ese proyecto fue escalando hasta que Apple decidió adoptarlo en toda su plataforma. Y decir, vamos a reemplazar Objective-C con Swift. ¿Y qué es eso de Objective-C sin C? Pues es esto. Ese es un esquema así a muy grandes rasgos de cómo funciona el LLVM. El LLVM está compuesto por un módulo que le llaman el optimizador, que lo que hace es analiza el código y mejora, hace optimizaciones. Después algo que se llama el LLVM-IR, que lo compila a un lenguaje intermedio. Y lo interesante del LLVM es que ya sabe pasar de ese lenguaje intermedio a diferentes plataformas, como a qué plataformas, a x86, a las computadoras, ¿no? PCs o Mac, o a la plataforma ARM, que son los smartphones, o a sistemas embebidos, ¿no? Ciertos sistemas embebidos que ya soportan. Entonces, si ustedes quieren crear un compilador nuevo, lo único que tienen que hacer es crear un compilador que genere código intermedio de LLVM. Sí, o sea, es difícil, pero ya no es tan difícil como hacer todo lo demás. Y de ahí hagan un compilador que compile x86 y otras cosas, ¿no? Entonces, C-Lang, el que se usa hasta hoy, es eso, es un compilador de la familia de C, C++ Objective-C, que simplemente compila código intermedio del LLVM. Ese es open source, creado por el equipo de Chris Lattner en Apple, pero es abierto, ¿no? Lo usan en todos lados. Hay otras implementaciones, por ejemplo, en la noche va a haber una charla de RubyMotion. La gente de RubyMotion lo que hicieron fue, pues creamos un compilador que tome el lenguaje Ruby, genere código intermedio de LLVM-IR para plataformas ARM. Ya con eso podemos tener Ruby corriendo en iOS. O por ejemplo, hay un lenguaje que se llama Rust. Es un lenguaje creado por Mozilla, un lenguaje open source, que también busca reemplazar a C++, ¿cierto? En ese sentido es muy parecido a Swift. Ellos, su compilador se llama Rust C. Rust C hace lo mismo, compila a código intermedio de LLVM. Entonces, ¿cómo obtenemos Objective-C sin C? Con esa cajita verde. Ponemos otro ahí, y lo que genera es que compile directo al LLVM y saltamos C. Eso es Swift. Esa cajita verde es Swift, la que creó Chris Lattner en esos 3 años.